Reporte 100. Tengo en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana, al director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Tirso. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. No, a ti, gracias, Leopoldo, por atendernos la llamada tan amablemente. Leopoldo, esta discusión que se ha generado en torno a la libertad de expresión. La libertad de expresión se puede dar inclusive cuando estos son discursos de odio, como muchos califican lo que el presidente Donald Trump tuiteaba. No, sin lugar a dudas, los discursos de odio no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Están prohibidos explícitamente por los tratados internacionales de los que México es parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y precisamente el artículo 19, de ahí obtenemos nuestro nombre como organización, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a nivel universal, a nivel del sistema ONU. El problema es cómo clasificamos un discurso como discurso de incitación a la violencia, al odio o a la discriminación, como en su caso de apología de la guerra, ¿no? Que son los discursos prohibidos. Y eso es siempre muy complejo, sumamente difícil, porque no hay un acuerdo internacional que te diga, o una guía que te diga, mira, este listado de discursos son de odio o son de apología de la violencia, y todos estos están permitidos. Se tiene que revisar caso por caso. En el caso del presidente Donald Trump, es sumamente problemático porque pues es un jefe de Estado en funciones, en primer lugar, tiene un gran impacto sobre un amplio auditorio, ¿no? Déjate los 88 millones de seguidores en Twitter, sino pues más personas que quizás no lo siguen en redes sociales, pero lo consideran un líder social. Y las alegaciones de fraude, efectivamente, sin pruebas, eran sumamente problemáticas por lo que podían desencadenar. Vimos lo que pueden desencadenar en los hechos del Capitolio el pasado 6 de enero en Washington, y efectivamente ahí entra una serie de cuestiones siempre muy controversiales sobre estos mecanismos que se llaman de moderación de contenidos de las propias plataformas digitales. Es una discusión inacabada, sin lugar a dudas. Tampoco hay reglas muy claras. Hay plataformas digitales que tienen en sus términos y condiciones una serie de guías y procedimientos para bajar ciertos contenidos, para bajar ciertas cuentas, para suspenderlas temporalmente, para suspenderlas permanentemente. Pero hay otras que no, como Facebook o Twitter. Hay otras que no son tan transparentes. Entonces, esto ha sido una pelea porque efectivamente son entidades privadas que no se pueden regular simplemente bajo las leyes del libre mercado, porque hay derechos en juego dentro de sus plataformas y porque prácticamente la mayoría de la conversación pública se está llevando en estas redes sociodigitales. Entonces, es un caso importante de análisis. Yo creo que acá Donald Trump tiene una categoría muy distinta en la que tenemos cualquier ciudadano común y corriente, que sí veríamos un impacto muy negativo en nuestra libertad de expresión si nos bajan un contenido, nos suspenden nuestra cuenta, simple y sencillamente porque aquí ya hay una malicia, ya hay un intento de engaño, hay una intención de retener el poder, porque es presidente en funciones, no es un candidato, es un presidente en funciones, y aprovechando ese liderazgo, bueno, pues echa a andar a sus seguidores a través de estas redes. Va a ser muy controversial, pero es una discusión muy interesante en la que tenemos que seguir. Ahora, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, precisas algo muy importante, este caso de esto de las cláusulas de moderación de contenidos, el hecho de regular las redes. Sin embargo, a ver, nadie regula a Twitter y a Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea, se han dado grandes discusiones, inclusive en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, acerca de qué hace, por ejemplo,
Facebook con los datos personales, ¿no?, de sus usuarios, pero nadie lo regula a ellos, pero ahora ellos sí regulan un discurso. Es decir, me pareciera a mí, y me salta la atención, y esto es uno de los discursos que algunos líderes mundiales han sacado a la vista, el hecho de que, ¿por qué ahora sí a Donald Trump? Yo estoy de acuerdo en el hecho de que Donald Trump es un personaje muy sui generis en su uso de la cuenta de Twitter, y con esparcir este discurso que muchas veces pues cae en esta apología de la guerra o de la violencia, pero ¿cómo pensar en el hecho de que estos mismos agentes comerciales estén regulados por la ley? Mira, yo creo que hay varios modelos que se han propuesto. La desregulación absoluta pues trae estos problemas, ¿no? El otro extremo es China, donde prácticamente son inaccesibles estas plataformas digitales, ¿no? Entonces, en estos dos polos, entre Estados Unidos y China, en materia de libertad de expresión, ¿cuáles son los matices y cómo podemos llegar a una mejor forma de efectivamente evitar abusos por parte de estos monstruos, que son los monstruos ya corporativos en términos económicos, pero también en términos del poder político que está decantando sobre ellos, ¿no? Que se está vertiendo sobre ellos? Es una preocupación. Por lo pronto, lo que se propone por algunos es, por ejemplo, la autorregulación, ¿no? Pero esta autorregulación con varias reglas muy claras, que tiene que ver, por ejemplo, con la transparencia de los criterios bajo los cuales ciertos contenidos pueden ser suspendidos, los avisos a las cuentas de usuarios, aunque el auditorio pueda no creerlo, no avisan, de repente bajan contenidos así sin avisar y uno no sabe por qué, que haya mecanismos de apelación para inconformarse, para presentar argumentos. Es decir, estos principios que están contenidos en los llamados principios de Santa Clara sobre transparencia y rendición de cuentas en la moderación de contenidos son muy elementales y muy básicos y no los siguen todas las plataformas. Eso es importante decirlo. Yo creo que se puede avanzar en estos principios bajo los cuales las propias plataformas se comprometan a dar todas las salvaguardas a todas y todos los usuarios, efectivamente para evitar un poder desmedido. Hay un principio básico también que tiene que ver con que no hay responsabilidad de los llamados intermediarios, es decir, de las plataformas o de los prestadores de servicios de Internet, sobre los contenidos que se emiten contra terceros, ¿no? En ese sentido, creo que sí hay que mantener intocado un modelo que protege a los intermediarios de los contenidos en donde pueda ser problemático un conflicto, o pueda generarse un conflicto entre dos partes. El intermediario tal cual nada más traslada el contenido, ¿no? Lo permite subir, pero no se le puede demandar por daños y perjuicios por ese contenido, porque ellos nada más dan un servicio de alojamiento del mismo, ¿no? Entonces, hay ciertos principios que tenemos que mantener, porque si movemos tantito, se nos cae toda la estructura o la infraestructura de Internet, y yo creo que es muy delicado este debate. Yo estoy de acuerdo en que sí tiene que haber claridad sobre cómo, cuándo y por qué se pueden bajar contenidos y dar mecanismos de inconformidad o de impugnación a los usuarios por si en algún momento llegan a sufrir esta baja de contenido. Ahora, Leopoldo, ¿tú consideras que este hecho del bloqueo a la cuenta de un presidente, que pues no es cualquier presidente, es Donald Trump, es el presidente de los Estados Unidos, que ha utilizado esta red social de manera polémica, Twitter, y que sin duda ha hecho uso de discursos de odio y los esparce a través de esta red social, ¿crees que será un punto de partida para una discusión o quizás nos perdamos en medio de la vorágine de la pandemia, donde hay tantos temas que atender que muchos otros quedan como cabos sueltos? ¿Crees que este acontecimiento dé pie a una discusión mucho más amplia sobre la regulación de estas redes sociales? Yo cambiaría la ecuación, Tirso, porque marcas dos contextos muy, muy importantes para la discusión. La propia pandemia ya ha dado pie a la discusión, claro, porque han implementado mecanismos a veces muy agresivos para evitar la llamada desinformación. Nosotros no utilizamos el término de fake news o noticias falsas porque ha sido manoseado políticamente y porque además
es una contradicción decir que una noticia, es decir, un hecho, es falso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, nosotros preferimos llamar mecanismos de desinformación y se han aplicado mecanismos muy agresivos, automatizados, basados en la inteligencia artificial y en algoritmos que pues tienen muchas fallas, donde el elemento humano se ha perdido. Entonces, eso ya ha sido una luz de alerta con la pandemia. Otro elemento son precisamente los datos personales. ¿Cómo se ha querido dar a los gobiernos acceso a datos personales para supuestas tareas de monitoreo del COVID-19? También mecanismos muy agresivos. Pasó en Corea, lo quisieron hacer un momento en México, pero brincamos las organizaciones. Entonces también eso va a generar otra discusión. Y efectivamente el tema de Trump me parece que va a seguir profundizando en la necesidad de discutir. Me parece muy sano, muy bueno, porque efectivamente las plataformas digitales no han querido asumir o no han querido estar a la altura de esta discusión, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos datos escalofriantes en México. México es uno de los países que más se remueven contenidos por parte de Facebook. Y la mayoría de las veces no es que lo haga Facebook motu propio, lo hace a petición de los gobiernos. Gobiernos no nada más me refiero federal, obviamente, sino también estatales y municipales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿bajo qué criterios? No son transparentes, no son claros, emiten unos informes un poco ambiguos, donde no establecen con claridad bajo qué lineamientos se está bajando estos contenidos, pero efectivamente está siendo problemático y está afectando contenidos legítimos, contenidos de interés público que están siendo cuestionados o que ponen en vilo intereses políticos y económicos y por eso solicitan la remoción de esos contenidos. México, te digo, tiene más o menos en los últimos 3 años 13,000 solicitudes de remoción de contenidos. Es brutal, ¿no? A nivel mundial está, te digo, en la lista, en los primeros 10 países. Entonces, por supuesto que amerita una discusión. Qué bueno que se está dando, qué bueno que hay una atención pública ya sobre esto, porque parecía que, bueno, pues ya lo dábamos por hecho, lo habíamos normalizado, pero sí me parece que el caso Trump se tendría que analizar bajo otros parámetros. Yo creo que sí se sale un poquito del común denominador de los casos de remoción de contenidos y de moderación de contenidos, pero sin lugar a dudas es una discusión urgente. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana para conversar de este importante tema que sin duda debe ser un tema que se quede sobre la mesa para pensar en la regulación de contenidos. Muchas gracias a ti, Tirso, y de nueva cuenta un abrazo a tu auditorio. Un abrazo, que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Reporte 100.